Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que están presentes acá el día de hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Alabar al Señor, ¿verdad? Enaltecer el nombre de Él, de eso se trata, de Él. Y también le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan virtualmente, ¿verdad? Un abrazo a la distancia. Bueno, y como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos podemos saludarnos unos a otros. Bueno, un abrazo también para todos y también a todos los que nos acompañan virtualmente. Y bueno, como siempre también queremos presentar la información del ministerio, ¿verdad? A Padre como las Águilas. Para los que nos pueden escuchar en algún momento, ¿verdad? Por primera vez. Ahí aparece el correo electrónico, información del canal de YouTube del ministerio, también la información de WhatsApp que puede contactar directamente y también, bueno, algunas redes sociales. Entonces ahí les queda la información y también la invitación para todos los que nos ven o quieran contactar al ministerio. Ok, como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Siempre tratamos de compartir un pequeño mensaje de meditación, de reflexión. Entonces, en este caso no es la excepción, ¿verdad? Quiero compartirles un mensaje de meditación. Entonces, si gustan, bueno, todos los que estamos acá y también los que nos acompañan, si gustan pueden abrir sus Biblias y me acompañan con la lectura. Sería Zacarías 3. Zacarías 3. Es un capítulo pues pequeño, pero la verdad con mucha información, mucha revelación que el Señor, ¿verdad? Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo nos deja, ¿verdad? Para que lo escudriñemos. Como les digo, hay mucha información, se puede profundizar pues mucho, pero vamos a leerlo así, seguido, ¿verdad? Y al final compartir el mensaje de reflexión. Entonces, Zacarías 3 dice: visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Verdad? El sumo sacerdote no es Josué, el sucesor de Moisés, ¿verdad? Sino es el sumo sacerdote en ese momento del pueblo de Israel. Fue después de, que el pueblo volvió, ¿verdad? Israel, después de que fueran cautivos en Babilonia. Entonces dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En pregunta. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Que bueno, viles, ¿verdad? Es sucias, asquerosas. ¿Ok? Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, ¿verdad? A Josué le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Ok, el ángel de Jehová fue el que mandó, ¿verdad?, que le quitaran las vestiduras sucias y les pusieran vestiduras limpias, ¿verdad? Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: amonestar es recordarles, ¿verdad? Recordarle. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa,
también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo, como está ahí con mayúscula, ¿verdad? Hace referencia al profeta, ahí está haciendo referencia el profeta a nuestro Señor Jesucristo. Lo tratan como el renuevo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, como les digo, hay muchísima información. Esto fue 500 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? Y aquí el profeta está hablando de un renuevo, está hablando del ángel que se puso delante, ¿verdad? De él, de Josué, le quitó las vestiduras, ¿verdad? Vestiduras viles, le dio vestiduras limpias. Hay muchísima información, se puede profundizar muchísimo, pero solamente quiero compartirle unos puntos, porque aquí el Señor nos hace un súper resumen de lo que se trata la salvación, de todo el plan de nuestra vida básicamente aquí en la tierra. Ok, como número 1 dice, bueno, ahí aparece también un personaje, ¿verdad? Que se llama Satanás. Muchas personas no les gusta hablar, ¿verdad? De ese personaje, pero hay que saber y hay que conocerlo en el sentido de saber qué es lo que él hace, ¿verdad? En contra nuestro. Satanás significa, ¿verdad? Como lo hemos visto, adversario, acusador, calumniador, padre de la mentira, ¿verdad? Y podemos ver que él tiene acceso donde está Dios, al cielo. ¿Qué va a hacer, verdad? Acusarnos solamente. Eso es lo que va a hacer. ¿Y qué tan frecuente? Bueno, en Apocalipsis 12:10, nada más como referencia, 12:10, Apocalipsis, nos dice que él va día y noche, nos acusa, día y noche. Entonces, no hay que olvidarnos de eso. Luego, como punto número 2, dice, nos recuerda que a pesar de las circunstancias, hay esperanza de salvación. ¿Ok? Dios nos menciona que eligió a Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí mismo dice, ¿verdad? Hace referencia a Josué, que es un tizón arrebatado del incendio, pero Josué como sacerdote es representación del pueblo de Israel. ¿Ok? Solo el Señor puede tener la autoridad, ¿verdad?, de evitar que una persona se vaya al infierno. Así como lo hizo aquí, ¿verdad?, que le quitó las vestiduras y le puso vestiduras nuevas. Solamente Él. A pesar de que Satanás, ¿verdad?, lo estaba acusando, probablemente, ¿verdad?, tenía razón, porque Satanás no puede mentirle a Dios, ¿verdad? Él va a acusar, pero Dios defiende, ¿verdad?, a su elegido, a Israel. Entonces, solo Dios puede quitar o evitar que una persona se vaya al infierno. Dice, como punto 3, nos recuerda que aún lo que parezca más puro para nosotros, ¿verdad?, ante Dios siempre vamos a ser como un trapo de inmundicia, en el sentido de que la santidad de Dios es demasiado grande, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar sobre la santidad de Dios, pues nos quedamos ahí como pensando y pensando, ¿verdad? Porque es demasiado grande. Entonces, lo que hagamos aquí en la tierra para Dios, para Él, ¿verdad?, Él se agrada, va a ser agradable, pero nunca vamos a ser, mejor dicho, suficientes, pero sí hay que estar agradándole, hay que estar limpiándonos y vivir en santidad. Ok, luego como puntos 4, nos recuerda que el único que puede quitar el pecado es el Señor Jesucristo.
ahí en el texto menciona, ¿verdad?, que el ángel de Jehová que está frente a Josué es el que manda a quitar sus vestiduras. El ángel de Jehová hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Como lo dice el pastor y nos ha dicho, es el único que hace, ¿verdad?, que se quite uno las sandalias, el calzado y todo por su grado de santidad. Luego, como punto 5, después de cambiarle las vestiduras, ¿verdad?, hay una condición. Dice, bueno, que si guarda, ¿verdad?, los caminos, después de haber sido limpio, ¿verdad?, entonces Él dará para que gobierne su casa, Israel, y ese somos nosotros, ¿verdad?, porque no hay templo, no hay, la iglesia de Dios está esparcida, entonces eso somos nosotros. Pero hay una condición, ¿verdad? Si guardamos los caminos, las ordenanzas de Dios, solamente de esa forma. Luego, como punto 6, el último, nos habla, el profeta nos habla del renuevo en mayúscula, ¿verdad? Es la forma de referirse el profeta al Mesías, al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, si lo vemos bien, ahí está absolutamente todo el plan de salvación, ¿verdad? Está sucios por el pecado, el acusador acechándonos siempre, día y noche, como lo dice Apocalipsis. No podemos justificarnos nosotros mismos, absolutamente no, solamente el Señor Jesucristo es el único que nos da acceso al Padre, ¿verdad? Y ese es el plan de salvación, ¿verdad? La fe en el Señor Jesús. Solo Él nos puede justificar. Pero quiero hacer énfasis nada más, así ya terminando. En el capítulo 3, versículo 2, la parte B, que dice, ¿verdad?, que, o sea, el Señor nos trata como un tizón arrebatado del incendio. Entonces, si vemos la imagen, ¿verdad?, un tizón simplemente es un pedazo de madera quemado. Eso es como cuando dice, ¿verdad?, aquí decimos atícelo, ¿verdad?, cuando están soplando la parrilla, atícelo, o sea, enciéndalo. Es eso. Entonces, yo creo que ese nivel de incendio que está ahí es poquito en comparación de donde el Señor nos sacó, ¿verdad? Y nos pudo haber sacado, tal vez quedamos como aquellos, es nada más simplemente para representar, ¿verdad?, como aquellos tizones que son, es madera encendida. Y yo creo, bueno, yo me ponía a pensar, en mi caso, siendo optimista, sería como los que quedaron allá bien, como en cenizas, siendo bien optimista. Y me puse a pensar y a reflexionar, digamos, uno se pone a sacudir eso, a limpiarlo, ¿verdad? Lo que hace casi siempre es como un embarrijo. Imagínense el nivel, ¿verdad?, de incendio aquí en el mundo, el montón de tizones. ¿Quién puede limpiar eso? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Entonces, también como parte de la reflexión es, ¿qué hacía Josué delante del ángel de Jehová? ¿Verdad? No estaba haciendo nada, absolutamente nada, estaba ahí, ¿verdad?, de pie delante del ángel de Jehová. Entonces, así también tenemos que verlo nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada, ¿verdad? Es simplemente fe, es simplemente querer acercarnos a Dios, y Él es el que hace absolutamente todo. Él es el que pagó por nosotros. ¿Verdad? La salvación, dice la palabra de Dios, que es dada por gracia, por medio de la fe. Y la fe dice que es un don de Dios. Es un don de Dios. En la palabra de Dios dice en Efesios 2, del 8 al 9, nada más como referencia, que fuimos salvos no por obras, sino por gracia, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe, ¿verdad? Absolutamente y totalmente verdad. Entonces, ya para finalizar, dice, si usted que escucha el mensaje y no conoce el plan de salvación,
si nunca lo ha conocido, o tal vez lo llegó a conocer, ¿verdad? Y se apartó del camino por X o Y motivo, ahí estaban los contactos al inicio, ¿verdad? Sea aquí o si, ¿verdad? Estamos en YouTube, esto lo ven a través de cualquier país. Acérquese a una iglesia, ¿verdad? Porque solamente el Señor Jesucristo es la salvación. Y para nosotros, que, ¿verdad? Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, hay un plan, hay pasos, ¿verdad? Lo que no le explican a uno. O sea, la salvación, para llegar a la salvación hay sí que seguir ciertos pasos. Y nadie aquí, ¿verdad? No hemos llegado a la meta, todavía estamos en el camino, es un proceso, pero ya hemos pasado por ciertos pasos y seguimos, ¿verdad? En el plan de santidad. Entonces, si usted que escucha el mensaje es hijo de Dios, entonces cuidemos la salvación que nos fue dada por gracia, porque aún no llegamos a la meta, lo que estábamos hablando. Son tiempos peligrosos, hay mucha maldad y el adversario quiere de alguna u otra forma involucrarnos en cosas que no agradan a Dios para tratar de mancharnos las vestiduras, como lo estábamos viendo. Él mancha la vestidura y va y acusa. También, como ya sabemos, en esta época, ¿verdad? Se acerca diciembre y ustedes saben que se intensifica todo, ¿verdad? De una manera sorprendente. Entonces, cuidémonos, santifiquémonos, alejémonos de toda mezcla de paganismo que hace el acusador. Él es especialista en hacer mezclas, en hacer que eso no es malo, o sea, no, eso, venga, ¿verdad? Alejémonos de todo eso y busquemos siempre agradar a Dios y no a los hombres, como ya lo sabemos, porque Él, el Señor Jesucristo, es fiel. Su palabra permanece para siempre. El Señor Jesús está muy pronto a venir por su esposa, que somos todos nosotros, como ya lo sabemos, que somos su iglesia. Amén, aleluya. Ese es el mensaje que les quería compartir para hoy. Y seguidamente vamos a realizar la oración de inicio. Entonces, si gustan, se pueden poner de pie para hacerla todos juntos. Padre Celestial, Padre Santísimo, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre Santo, primeramente exaltando tu nombre, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, de todo lo visible y lo invisible, Señor. Tú eres, como lo dice en la palabra de Dios, el primero y el último. Tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Gracias, Padre Santo, por la salvación que tú has puesto en nosotros. Señor, también venimos pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado, por toda falla, por toda falta, porque como lo acabamos de leer, Señor, de alguna u otra forma, Señor, fallamos todos los días, de alguna u otra forma. Ya no somos, eso sí está claro, que ya no somos esclavos del pecado, Señor, porque tú nos has limpiado, somos hijos tuyos, Señor, y por lo tanto no podemos ser esclavos del pecado, Padre Celestial, y te damos muchas gracias por eso, porque es una salvación, Señor, que ha venido por gracia. No tuvimos que hacer, Señor, absolutamente nada, sino solamente creer en tu nombre y aceptarte como único y suficiente Salvador, Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, por toda falta, por toda falla, Padre Santo. Y también, Señor, venimos dejando este día en tus manos, Señor, para que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos aquí, Señor, sea de agrado para ti, que suba como olor fragante, Señor, ante tu presencia, porque sabemos, Señor, que en este momento, en este preciso momento, tú nos miras allá, Señor, desde tu santo templo, tus oídos están atentos, y no solo tus oídos, Señor, sino tus ojos. Tú, Señor, nos ves en lo personal a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hablar acá, todo lo que digamos, toda palabra que compartamos como hermanos en Cristo, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón,
de nuestra mente y que no lo olvidemos nunca, Señor, sino que de aquí salgamos y lo pongamos siempre por práctica, Señor, que todos los días lo recordemos, Padre Celestial, el día domingo, el día lunes, Señor, todo lo que vimos aquí, Señor, que lo podamos recordar una y otra vez, Señor, porque el enemigo sabemos que lo que quiere es que olvidemos, Señor, que eso fue teoría y tú no eres teoría, Señor, tú eres práctica, Señor. Venimos dejando en tus manos esta reunión, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea el que se manifieste aquí, Señor, en cada uno de nosotros, que sea quien nos ministre, Padre Celestial, y también, Señor, venimos despojándonos, descontaminándonos, pidiéndote, Señor, que saques de nosotros toda preocupación de nuestra mente, Señor, cosas, Señor, de trabajo, de familia, cualquier tipo de preocupación, Padre Celestial, que quiera venir a desconcentrarnos, a sacarnos, Padre Celestial, de este momento tan especial. Te pedimos que anules, canceles todo eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que aquí, Señor, sea solamente para alabar, para engrandecer y enaltecer tu nombre, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y bueno, ahora pasamos a la celebración de la Santa Cena y también a la prédica que está a cargo de nuestro pastor Fabricio. Entonces, adelante, pastor. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Vamos a orar juntos. Muchas gracias, José, por presidir el tema. El Señor siempre lo pone, ¿verdad?, de acuerdo al mensaje principal. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre este sábado, Señor, 23 de noviembre de semana 47 de este año. Padre del cielo, te damos las gracias porque pudimos, Señor, levantarnos esta mañana, porque podemos reunirnos presencialmente en esta nación, Señor, sin que haya una persecución directa como en otros lugares. Te damos las gracias por eso. Venimos, Padre del cielo, como lo dijo tu siervo José ahora, poniéndote todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, delante de tu trono para que sea agradable a ti. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, yo declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos, Señor, que tu presencia manifiesta nos ministre a cada uno de los que estamos aquí y los que están también en la casa, Señor, viéndonos, Padre del cielo, de una manera remota. En el nombre de Jesús declaramos la palabra que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Venimos en el nombre de Jesús pisoteando toda fuerza enemiga de maldad. Cancelamos en el nombre de Jesús toda represalia y venganza al adversario. Y en este momento, Padre, te pedimos que quites toda idea, todo ruido mental, Señor, toda emoción desordenada, todo lo que quiera poner el enemigo en pensamientos que no vienen de ti. En este momento los sacudimos, todo enojo, toda ira, todo resentimiento, todo rencor, todo lo que no es tuyo, Señor, se disipa en esta tarde, Padre del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Señor, nuevamente que tu presencia, Señor, se manifieste en esta reunión de tu iglesia que somos nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros como ministerio, ahora lo está explicando José, nos reunimos cada 15 días acá, ¿verdad? Y en la segunda reunión de cada mes celebramos la Santa Cena. Y hoy vamos entonces a leer lo que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Corintios, capítulo 11, donde la Biblia dice cómo fue que el Señor establece la Santa Cena y también cuáles son los requisitos para poderla tomar, ¿verdad? Entonces voy a leer ahí en 1 Corintios 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el apóstol, ¿verdad? Pablo nos recuerda que fue el Señor Jesús en la noche antes de ser crucificado el que establece, ¿verdad?, de qué se trata la Pascua que viene explicada del Antiguo Testamento. Nosotros lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo, y hay una advertencia que Pablo nos hace a través de la Escritura. Desde el versículo 27 en adelante dice: tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ya había muerto gente por haber tomado la cena indignamente. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces hoy, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos que hacer un autoanálisis antes de tomar la Santa Cena. ¿Cuál es el requisito? El primero es haber nacido de nuevo. La persona que no ha nacido de nuevo o no lo entiende, ahora José lo dijo, ¿verdad? El que no conoce todavía de qué se trata el nuevo nacimiento, para eso estaba el ministerio Abba Padre, ¿verdad? Como las águilas que somos nosotros, que somos un ministerio de evangelización gratuito, ¿verdad?, para todas las personas que quieran conocer de qué se trata el mensaje de salvación. La gente que ya ha nacido de nuevo a través de lo que dice la palabra, que no está viviendo una vida en santidad, que es sometiéndose a las leyes de Dios, ¿verdad?, no debe tomar la Santa Cena, porque la advertencia en el versículo 30 dice que es enfermedad, debilidad y muerte. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar, Catherine y yo, repartiendo el pan sin levadura y el jugo de uvas rojas por cada una de las mesas. Las personas que no han nacido de nuevo, que no están viviendo una vida de integridad, ¿verdad? La invitación del Señor es para que cada uno de nosotros nazca de nuevo, que tome la decisión de tener una vida en santidad, y en ese sentido no habría ningún juicio ni de enfermedad, ni debilidad, ni de muerte para el que la toma de una manera indigna. ¿Ok? José. Quiero compartirles algunos aspectos que nos enseña la Biblia sobre la participación en la Cena del Señor. Punto 1. Cuando participamos de la Cena del Señor, lo que estamos haciendo es proclamando o anunciando, como lo dice en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces estamos anunciando hasta que Él venga. Entonces cuando se participa, ¿verdad?, como lo decíamos, estamos anunciando al universo entero que Jesucristo murió y derramó su sangre para redimirnos. Redimirnos es rescatarnos, libertar mediante el pago de un rescate, ¿verdad?, libertarnos del pecado. Luego también, como punto 2, estamos recordando, porque dice, igual, en el mismo versículo, así pues, todas las veces, ¿verdad?, lo que nos quiere decir es que recordemos siempre. Entonces, todas las veces es hoy, el día hoy, y siempre que nos reunimos a celebrar la Santa Cena, estamos recordando, ¿verdad? Dios no quiere que olvidemos el hecho que Jesús murió por nosotros como pecadores que somos. Entonces, 2000 años después, aquí estamos, ¿verdad?, recordándolo a Él. Luego, como punto 3, es una anticipación, ¿verdad?, que es lo que todos estamos esperando, porque el mismo versículo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Él tiene que venir por segunda vez. Entonces, también como punto 4, estamos compartiendo, ¿verdad? La copa, dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, podríamos ser solo un pequeño grupo de personas, ¿verdad?, a nuestros propios ojos, pero cuando compartimos de la cena del Señor, nos damos cuenta que somos parte de un grupo privilegiado por Dios. La Biblia dice que somos un pequeño remanente y que estamos esparcidos alrededor del mundo, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Eso quería compartir. La Biblia dice que lo primero que hizo el Señor fue tomar el pan. Entonces, vamos a orar juntos. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, nuevamente por el privilegio de estar reunidos, Señor, como hermanos en Cristo, aquí en este lugar que tú has provisto. Gracias, Padre del cielo, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que nos están viendo también en el canal. Y aquí de manera presencial venimos con un temor reverente delante de ti, Señor, ofreciéndote, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, esta celebración de la Santa Cena en memoria de ti, porque todo, Señor, se trata de ti. En este momento, Padre, todos, en este momento te damos, Padre Santo, la gloria y la honra a ti. Te pedimos perdón nuevamente, Señor, si hemos pecado contra ti, si hemos cometido algún agravio en contra de tus mandamientos o estatutos, Señor, si hemos tenido pensamientos indebidos, Señor, emociones desordenadas, si hemos tenido palabras hirientes, de chisme, contienda, murmuración. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos laves con tu sangre. En este momento tomamos el pan, que es la representación del cuerpo que tú, Señor, entregaste por nosotros. Te damos las gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros. La Biblia dice que tu cuerpo, Señor, representa el velo que fue rasgado para que nosotros podamos entrar confiadamente, Señor, al lugar santísimo, que es el trono de tu gracia, y poder, Señor, comunicarnos de manera personal contigo, Señor. Bendecimos este pan en tu nombre, en el nombre de Jesús. Entonces comemos el pan. La palabra de Dios dice, Señor, que seguidamente tomaste, Señor, el vino. Nosotros el día de hoy, Señor, como representación del vino, venimos, Señor, con jugo de uvas, Señor, dándote las gracias por la sangre que tú derramaste por nosotros. La Biblia dice, Señor, desde el antiguo pacto, de que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y desde el Antiguo Testamento, Señor, vemos la tipología. En la época de Moisés, cómo la sangre fue puesta en los dinteles, Señor, y en los marcos de las puertas, para que las familias no fueran castigadas, Señor, por la muerte de los primogénitos. En este momento, Señor, levantamos este jugo de uvas que es en memoria de ti, representación de tu sangre. Bendecimos este momento y te pedimos, Señor, que esta celebración de la Santa Cena sea para bien, Señor, porque es para nosotros, en memoria de ti. En el nombre de Jesús, entonces tomamos el juguito de uvas. Gracias, Padre amado, nuevamente, Señor, porque nos has revelado la vida del Hijo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros, y como lo dijo José ahora, que las personas que aún no conozcan o no conocen de qué se trata el nuevo nacimiento, Señor, que hoy vamos a repasarlo, que pregunten, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy, el Señor nos pone a repasar, para los que ya saben, cuál es el plan de salvación del Señor a través del nuevo nacimiento. Y ahí en la filmina sale un bebé en una manta, y el título de la prédica es Inmadurez espiritual. Por ejemplo, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con conocimiento. Nosotros los estamos aquí, no todos tenemos la misma edad, hay unos más jóvenes, otros mayores, ¿verdad? Y bueno, el plan de Dios es que el ser humano tenga una vida limitada en tiempo sobre la tierra. Eso parece que no es una controversia. Todo el mundo sabe que en algún momento nos vamos a tener
que ir de este plano físico. Unos creen que no hay nada después de la muerte, otros creemos que es más bien el inicio, ¿verdad?, de las promesas que vienen en la Biblia. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo le explicó eso a un fariseo que se llama Nicodemo, el Señor Jesús le dijo que el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, algunos de aquí nacimos de nuevo. Yo en lo personal puedo decir que me explicaron el Evangelio, yo lo entendí y lo recibí cuando iba a cumplir 40 años. Ya han pasado 10 años, ¿verdad? Y así como un niño nace y hay que cuidarlo al principio porque no es autosuficiente, que es el plan de Dios, ¿verdad? Y va creciendo si recibe el alimento correcto. Y también vamos a ver que Dios es tan maravilloso que hasta el crecimiento de un bebé tiene que ver con lo que la Biblia dice, en el sentido de que un bebé cuando nace no puede comer alimento sólido. Incluso los dientes, ¿verdad?, le empiezan a salir después de cierta edad. Y coincide con lo que dice la Biblia. Entonces vamos a analizar la evidencia. El objetivo es que cada uno se autoanalice a ver si ha crecido en la fe o todavía es un bebé espiritual. Porque hay gente, ¿verdad?, que puede tener 80 años, 70 años, 60 años y todavía tiene inmadurez, ¿verdad? La madurez no es proporcional a la edad, ¿verdad? Hay gente que tiene cierta edad ya, que no es ningún chiquito, pero se comporta como un chiquito o como un niño, ¿verdad? Entonces la madurez no es proporcional a la edad. Y en el mundo espiritual es lo mismo. No porque uno tenga 10 años de haberse convertido al Señor quiere decir que haya dejado de ser un niño espiritual. Entonces esto es un autoanálisis. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el Señor en la prédica anterior, ¿verdad?, y en la anterior a la anterior nos lleva por un camino, que es lo que dice José ahora. Todos vamos por un camino, o por lo menos los que hemos decidido someternos, ¿verdad?, a la autoridad de Dios a través de la Biblia. La Biblia dice que el alimento espiritual con el que crece el cristiano es la palabra de Dios. Tiene que ver con conocimiento. ¿Cuántas horas invierte un niño en la escuela aprendiendo información, ¿verdad?, que es impuesta por una estructura? 6 horas, 7, no sé, a veces 8, pero son 5 días a la semana, pongámosle 6 horas, ¿verdad? Son 30 horas semanales. ¿Cuánto tiempo invierte uno estudiando la Biblia? Además, en el tema de la memoria, vamos a ver, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo, porque Él es nuestro maestro, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces el Señor se encarna en un hombre, ¿verdad? Él nace, la Biblia dice que los ángeles lo vieron, ¿verdad? Eso está en el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo y después recibido arriba en gloria. Los ángeles lo vieron siendo un bebé. Ahora, ese versículo es el mismo versículo, simplemente son 2 traducciones diferentes. Cuando uno lee Lucas 2, ¿verdad?, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Entonces el Señor, que es Dios en la carne, tuvo que aprender la escritura. ¿Okay? Ahí dice que Él, en la otra traducción de abajo, dice, Jesús creció y se convirtió en un hombre. Se hizo fuerte y podía entender más y más cosas. Dios estaba complacido con Él y la gente estaba complacida con Él. ¿Ok? ¿En qué contexto se dice o se menciona esto que el Señor Jesús le estaba sucediendo? Cuando el Señor Jesús se queda voluntariamente en el templo. ¿A qué edad se quedó en el templo voluntariamente? A los 12 años. ¿Ok? No era un adulto, pero a los 12 años no fue que él se perdió, sino que él decide quedarse ahí. Y cuando José y María lo encuentran, ¿verdad?, se dan cuenta de que él estaba, por decirlo así, dándole cátedra a los doctores de la ley, con 12 años, ¿verdad? Quiere decir que ya a sus 12 años manejaba
la palabra de Dios. Algunas personas dicen, bueno, pero es que Él es Dios. Sí, pero la Biblia dice que Él tenía que crecer en sabiduría, estatura y en gracia, que son tres cosas diferentes. Entonces, el Señor tuvo que estudiar la palabra de Dios y a los 12 años, ¿verdad? Dice en Lucas 2, lo voy a leer, dice, el niño Jesús en el templo, versículo 41 de Lucas 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que es lo que celebramos ahorita, que es la Santa Cena, es una tipología de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Aquí no dice que se perdió, dice que se quedó. Sigo, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ojo los 3 días, ¿verdad? Que son las 72 horas que en la Biblia salen muchas veces. 72 horas, ¿verdad? 3 días. Después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Él entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces no era solo conocimiento, sino que lo estaba aplicando el conocimiento, ¿verdad? 12 años. Y después dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús, que es Dios hecho hombre a los 12 años, le hacía caso a José y a María. Porque vamos a ver que una de las características de ser inmaduro espiritualmente es no obedecer los mandamientos de Dios. Y todavía peor, ni siquiera sabérselos. Son 10. ¿Verdad? No saberse los mandamientos de memoria es una mala señal si uno dice que es cristiano. ¿Cuánto dura uno aprendiéndose los 10 mandamientos? Vamos a ver cuál es el tiempo que el Señor establece, ¿verdad? Porque tiene que ver incluso con el crecimiento de un bebé. Y una parábola, ¿verdad? De la higuera infructuosa. Ahí está dando un tiempo. Dice, versículo 52, el 51, y descendió con ellos y volvió Jesús a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea que a los 12 años siguió creciendo en sabiduría. Cuando él empieza su ministerio, dice la Biblia que empezó cuando él más o menos tenía 30 años. ¿Ok? Y vemos que después de que él se bautiza, llegó Satanás y le hizo 3 ofertas y el Señor respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Él respondió con la Biblia, no con yo opino, a mí me dijeron, yo creo, puede ser. No, él dijo escrito está. Quiere decir que él se sabía la escritura y utilizó un versículo que es exactamente el que se ocupaba para el ataque que estaba recibiendo. La Biblia es una espada. Un bebé no puede manejar una espada. Es más, veámoslo desde el punto de vista de los dones espirituales. ¿Cuántos de aquí anhelamos dones espirituales? Es parte de lo que uno puede anhelar, ¿verdad? O debe anhelar. Uno puede ser ambicioso espiritualmente. Sí, uno puede pedir los dones mayores, ¿verdad? El don de profecía, el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas. Son 9 dones. ¿Están vigentes? Sí, están vigentes. Ahora, así como el Señor, ¿verdad? Un papá, por lo menos un papá responsable, no le da un revólver a un chiquito para que juegue, es algo parecido. ¿Y por qué el Señor nos lleva hoy a este mensaje? Porque anhelamos los dones espirituales, ¿correcto? Los anhelamos. Pero si no hay madurez, esos dones se pueden convertir en algo que vaya en contra del creyente. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que va a haber un momento donde haya gente que le diga a Jesús, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros
echamos fuera muchos demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces vea qué bueno que es el Señor con nosotros en esta congregación donde nos lleva un paso a la vez. Porque el tema de hacer milagros en el nombre de Jesucristo en sí no es una evidencia de que uno esté en obediencia con Dios, porque si no, ese versículo no existiera, ¿verdad? Gente que hizo milagros y después el Señor les dice, no, ustedes no tienen nada que ver conmigo. Lo que usaron fue el crédito mío, por decirlo de una manera, ¿verdad? Usaron mi nombre, pero yo no los conozco. Hacedores de maldad, no estaban viviendo una vida en santidad. Entonces nosotros, si anhelamos los dones espirituales, un arma se le da a la persona que la va a manejar, ¿verdad? Correctamente, si no va a ser perjuicio para uno mismo. Se puede llenar uno de orgullo, sí, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque hay gente que sí es muy nueva en la fe, que la Biblia le dice neófitos, se va a envanecer y dice que eso fue el pecado de Satanás en Isaías 14:12, ¿verdad? Él se perdió la perspectiva, por decirlo así. Entonces, ahí dice que el Señor Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nos dio el ejemplo, Él, entendiendo y aprendiéndose la Escritura. ¿A qué nivel? Bueno, Él empezó a enseñarle a los 30 años. ¿Cuánto tiempo le enseñó a los discípulos? 3 años. 3 años. De acuerdo, ¿verdad?, a la ciencia, a un bebé le salen los primeros dientes, generalmente son los incisivos, a los 6 o 8 meses. Hay un rango, a todos no es igual. Pero a los 3 años sí o sí tiene que tener todos los dientes de leche. 3 años. Ok, entonces ya de chupón, bueno, o pecho, ¿verdad?, leche, ya el Señor diseña al ser humano, porque Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces ya a los 3 años, los dientes de leche ya están, incluyendo los molares, ¿verdad? Y cualquier papá lo que le empieza a dar es cositas ahí que vaya batidos o ¿cómo se llama? Cosas licuadas, Gerber y eso, y ya después cuando tiene los dientes le da sólido. Es lo mismo en la vida cristiana, porque es una analogía. Ok, ahora ahí hay un gráfico que dice, de eso lo estábamos viendo, ¿verdad? Estábamos predicando el tema del nuevo nacimiento. Como la Biblia sí dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. No, si todos fuéramos hijos de Dios, ¿verdad?, el mundo sería un paraíso, ¿verdad? No habría crímenes, ni asesinatos, ni homicidios, ni robos, ni adulterios, ni fornicación, ni estafa, ni nada de eso, no. La Biblia dice que Jesús le dijo a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces en ese gráfico a la izquierda hay un dibujo donde está representado el ser humano en el sentido de que en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros estamos formados por 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. 1 de Tesalonicenses 5:23, lo voy a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que una persona que no haya nacido de nuevo, ¿verdad?, que es el que está en esta condición, tiene que saber y preguntar, si es que le interesa, de qué se trata la línea verde, la rayita verde, es cómo me paso yo, ¿verdad?, de estar en una condición de muerte espiritual eterna a vida eterna. Es el nuevo nacimiento. Ahora, la Biblia dice que nosotros cuando nacemos de nuevo, lo que hay que renovar es la mente, porque tenemos información desde nuestra niñez que no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es un niño en conocimiento, aunque sea un adulto, aunque sea un adulto mayor, aunque uno crea que sabe mucho. No, todos tenemos que crecer espiritualmente a través de la Biblia, del conocimiento. Y la Biblia dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios se guarda en el corazón, no en el teléfono, ni en un folder, ni en un cuaderno. No, uno tiene que usar la memoria, ¿verdad? La memoria es parte de lo que el Señor nos puso. ¿Cómo si se memoriza uno en el mundo números de teléfono, marcas de licores,
marcas de carros, cilindradas, potencia, caballos de fuerza, ¿verdad? Porque le gusta a la persona. Igual algunas personas se memorizan marcas de ropa, diseños, etcétera, porque es algo que les interesa. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos cristianos, la Biblia dice que Dios espera que uno crezca en conocimiento. Entonces hay un título que dice, llamados a crecer espiritualmente. Dice en Efesios 4, en la Nueva Traducción Viviente, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, 2 puntos. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Son 5. En la Reina Valera dice que son ministerios que Dios le da a una persona. ¿Quién escoge los ministerios? El Espíritu de Dios. Uno no se escoge solo. El Señor escoge la persona. Y si el Señor escoge una persona, le va a dar las herramientas para que vaya creciendo ¿en qué? En sabiduría y en conocimiento. Si la persona quiere. ¿Ok? Entonces, aquí dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Vea qué responsabilidad más grande. Porque no se trata, ¿verdad?, de una reunión de 1 hora y media, 2, cada 15 días y una virtual de 1 hora y un restillo, ¿verdad?, intercaladas. No, eso no es suficiente. No es suficiente. La palabra de Dios dice, primero, que es responsabilidad de los padres instruir a los niños en la Biblia. Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Es un mandamiento. Los papás somos responsables de enseñar a nuestros hijos desde pequeña edad, ¿verdad? Así como uno le da leche al bebé, después le da sólido, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si una criatura crece sin conocer la autoridad de Dios a través de la disciplina, ¿verdad?, es muy difícil después corregirlo. Es más fácil poner el cascabel a un gato que a un tigre, ¿verdad? Ahora hay muchos jóvenes que no se les puede decir nada porque hasta los abuelos le pegan. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es porque no se hizo el trabajo de disciplina desde que era pequeñito en estatura, más débil en fuerza. ¿Es el plan de Dios? Sí, es el plan de Dios. Pero si ya el muchacho es más fuerte que el papá o que el abuelo y no tiene el temor de Dios en su corazón a través de la disciplina, no hay respeto y no hay nada. Ok. Dice entonces que tenemos, yo me incluyo, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos compara a nosotros con una siembra o con un edificio. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nos compara con una siembra. ¿Por qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Y después con un edificio. Entonces, a veces uno pasa por lugares y ve que quedó un edificio a medio palo o que quedó, ¿verdad?, solo en obra gris y uno pregunta, ¿y qué pasó? Si es un barrio, ¿verdad?, generalmente es que la pareja se divorció, entonces ya empezaron con pleitos antes de terminar la obra, no terminaron la obra, problemas económicos, lo que sea. El tema es de que la Biblia dice que nosotros somos comparados con una planta que tiene que llevar fruto o con un edificio que se tiene que ver la obra. O en todo caso con un bebé que ya no habla como bebé y que está preparado para alimento sólido. Dice el versículo 13, ¿hasta cuándo está la responsabilidad? Este proceso continuará hasta que todos, no dice algunos, hasta que todos. Ahora, ese es el trabajo de un pastor, siempre y cuando la oveja quiera. Porque el pastor puede llevar a las ovejas a beber agua al río, pero no puede meterle el agua a la fuerza, ¿verdad? Sí puede, pero de eso no se trata. ¿Ok? Es la ovejita la que tiene que buscar también las aguas. ¿Ok? Eso es el plan de Dios. Es como un bebé. ¿Acaso un bebé cuando tiene hambre se queda callado? No, es un escándalo, ¿verdad? Hasta que le dan la leche. Entonces, y vamos a ver que hay un versículo que dice que esa es la actitud, ¿verdad?, de uno con el que está enseñando, es démela. No es que se la tienen que empujar, no, es pedirla, ¿verdad? Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento. Aquí dice que el conocimiento une a las personas.
Por eso es que hay congresos, ¿verdad?, de arquitectos, de médicos, de abogados, porque ellos tienen algo en común, que es que estudiaron la misma carrera. Entonces todos están hablando el mismo idioma. Si invitan, digamos, a un agrónomo a una charla de neurocirujanos, de ahí hay que, ¿verdad?, tirarse al tema de la elocuencia y el humor un poco, tal vez, pero uno está totalmente detrás del palo, ¿sí o no? ¿Ok? Puede ser que sepa algo, pero el tema es de que no está uno en la misma sintonía con los que están en el Congreso, igual en el cuerpo de Cristo. Si en la congregación una persona está atrasada por responsabilidad del pastor, eso la Biblia sí dice que el pastor va a ser disciplinado. Está en Ezequiel capítulo 34. Ahí lo dice. Ahora, si la oveja no es la que no quiere, entonces, ¿verdad?, el tema es que el juicio pasa para la oveja. Pero el plan de Dios es que todos vayamos avanzando en fe. ¿Se acuerdan que la fe son 3 cosas, verdad? Creer, obedecer y confiar. El obedecer, y ya vamos a ver que es el primer síntoma de inmadurez espiritual, es como un chiquito, ¿verdad? Llega un momento donde ya no hay que disciplinarlo por lo mismo. Debería llegar el momento, ¿verdad?, de que ya no hay que estarlo disciplinando por lo mismo. Quiere decir que ya pasó esa etapa, como etapas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si uno es desobediente a Dios? Entonces esa es la evidencia número 1 de que uno es un niño espiritual. Y ya lo vamos a ver que está en el libro de Jeremías. Dice aquí: hasta que todos seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es la medida de Cristo? Bueno, Él es perfecto. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel. La Biblia dice que no, pero no por eso uno tiene que quedarse estancado. O peor aún, retroceder, ¿verdad? Porque sí hay juicio contra los creyentes que no crecen en fe, que todavía son inmaduros espiritualmente, y los dones del Señor es mejor que no se los dé, porque van a operar en contra de la salvación de la persona. Ok. Responsabilidad de alimentar al rebaño, eso es para los siervos de Dios. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ojo los adjetivos que usa. Primero es fiel. ¿Por qué fiel? Leal, ¿verdad? Es una virtud que cada vez es más difícil de encontrar en el trabajo, en todo, la lealtad, ¿verdad? ¿Por qué dice leal o fiel? Porque el Señor nos llamó a nosotros a hacer un trabajo. Dice prudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es como una calculadora que uno usa antes de hablar o de actuar, donde uno suma y resta a ver si dar positivo o negativo. Es medir las consecuencias de los actos y de las palabras, incluso los pensamientos, ¿verdad? Esa es la prudencia. Es mejor a veces no decir lo que uno está pensando, porque lo que va a hacer es un problema. ¿Ok? Entonces tiene que ser fiel y prudente. ¿Por qué prudente? Porque el Señor nos llama a poner en una balanza si yo estoy haciendo lo que Él me mandó o no. Dice: al cual puso su Señor sobre su casa. ¿De quién es la casa? ¿Del siervo? No, la casa es de Él, ¿verdad? Uno es un mayordomo, un siervo. De esclavo de Satanás a siervo, ¿ok? Que no es lo mismo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el siervo es voluntariamente, el esclavo es porque no le queda otra. Dice: sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bueno, por eso es que tiene la analogía que ver con un bebé, es a tiempo, para que el bebé vaya creciendo, ¿verdad? Se le da el alimento justo en el tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ok, entonces el siervo tiene que darle a cada oveja el alimento a su tiempo. Así nos tiene que encontrar el Señor a los siervos. Ahora, ¿qué pasa si la oveja no quiere comer? Ya eso es otra cosa. Entonces, yo, ¿verdad?, puedo analizar, o podemos analizar quiénes son los que van madurando espiritualmente y quiénes van quedando rezagados. Sí, sí se puede. Así como uno pasa por una finca y ve los árboles y los frutos, así puede identificar, ¿verdad?, el árbol por los frutos. Entonces, el día de hoy lo que el Señor llama
es a que nos revisemos, porque sí hay gente que no ha crecido espiritualmente y que todavía es un bebé espiritualmente, aunque sea ya un adulto. Hay una responsabilidad de parte de la oveja de anhelar, desear. Primera de Pedro 2 dice, habiendo pues, el apóstol está diciendo Pedro, ¿verdad? También esas 5 cosas que menciona ahí son síntomas de inmadurez espiritual. Porque él dice, habiendo pues dejado, ¿verdad? Habiendo pues dejado es antes de seguir con la leche espiritual. Habiendo pues dejado, ¿qué dice? Toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia. Hay una lista de chequeo. Deseen como niños recién nacidos la leche, de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Entonces, ¿qué dice ahí? Si yo todavía tengo maldad, que es una definición muy amplia, ¿verdad? Engaño, si son hipócrita, ¿verdad? Vimos en el mensaje de la cruz que es primero con Dios y después aquí en lo horizontal. Sí, uno puede ser un hipócrita espiritual con Dios, por supuesto, está en la Biblia. Y eso se va a reflejar en la hipocresía aquí en lo horizontal. Envidia, que es una emoción, la envidia es una emoción. Y en el proverbio dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El que padece esa emoción no la puede disimular, pero la Biblia sí dice que es una obra de la carne. Quiere decir que sí se puede someter, ¿verdad? Pero es muy difícil de disimular para el que la padece porque está en un proverbio. Los proverbios son leyes de comportamiento humano. Entonces, hay que desear como un niño recién nacido. ¿Cómo desea el niño recién nacido? Y pega gritos, ¿verdad? Hasta que le dan la leche. Pero si la oveja no la pide, ¿verdad? A veces pasa, a veces uno queda con una persona de verse tal día, tal hora, y el Señor lo pone a uno a no recordarle nada. A ver si se acuerda. Sí se acuerda. Lo que pasa es que las prioridades, ¿verdad? Cuando uno va todavía creciendo espiritualmente, tiene que ir dándose cuenta de que el Señor, Él mide el interés de cada uno de nosotros. También sabe si fue un imprevisto genuino. Porque puede ser un imprevisto genuino. Yo no lo sé, pero Él sí. Okay, entonces Él tiene un medidor, por decirlo así, de autenticidad. Si la persona, claro, debería haber, ¿verdad? Si hubo un imprevisto, deberíamos reagendarla, ¿verdad? No dejarlo así como, porque eso así, que queda así, entonces sí es un tema de que puede ser que no haya un interés genuino. Puede ser, correcto. En cambio, si la persona anhela, está más bien avisando antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Un niño no llora después de que está lleno. Bueno, algunos sí, pero si está llorando es porque no le han dado, es antes de. Ok, entonces eso es una analogía, ¿verdad? Si todavía hay hipocresía, engaño, envidia, maledicencia, ¿qué es? Palabras, ¿verdad? Groseras. Que también eso tiene rango y profundidad. Hay gente, ¿verdad?, que sobresale en ese tema. El doble sentido sí es parte de un fruto, ¿verdad?, que se puede discernir, porque el doble sentido no es de Dios. La Biblia dice que cuando uno va a decir sí, que sea sí, y si dice no, que sea no, y que todo lo demás lo dice el diablo. Entonces yo soy, ¿verdad?, de hacer bromas de doble sentido, eso es una evidencia, ¿verdad?, de que no, el doble sentido no es de Dios. Tampoco el sarcasmo, ni la ironía, eso no es, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice que uno tiene que anhelar el alimento espiritual, que es la palabra, la palabra. Ok, vamos a ver un ejemplo. Ahí hay café, ¿verdad? Por si alguno siente que se le están cerrando las persianas, ahí hay café. Por ejemplo, vamos a ver el caso de un hombre, ¿verdad?, que sale en el Nuevo Testamento. Dice en la traducción al lenguaje actual, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso, vea qué interesante, llega a Éfeso. ¿Quién se acuerda qué significa Éfeso? Don Aldo. Ok.
Ok, Éfeso significa el amado. El amado es la primera carta a las primeras 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, en la iglesia, que significa el amado, llega una persona, ¿verdad?, que era muy instruido en la palabra. ¿Ok? Es algo que va junto. ¿Por qué no fue a otra iglesia? ¿Por qué sale Éfeso ahí? Porque es una evidencia de amar a Dios. Es como conocer a la persona con la que uno está interesado en, ¿no? Se aprende los apellidos, por lo menos, ¿no? ¿A dónde vive? ¿Qué le gusta? Todo. Uno le interesa conocer a la persona. Bueno, el Señor nos dejó 66 libros para conocer algo que la Biblia dice que es un leve susurro de su nombre. O sea que esto, ¿verdad?, es un susurro de la identidad de Dios. Y la mayoría de las personas no le entran. Entonces, ¿dónde está el interés? De conocerlo, ¿verdad? Dice, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Conocía mucho de la Biblia. Entonces él convencía con el argumento porque él sabía dónde dice. No es lo mismo parafrasear un versículo que leerlo. No es lo mismo. En el mundo espiritual no es lo mismo. Eso es casi igual que decir, yo creo, a mí me dijeron, puede ser. No, el Señor Jesús no dijo nada de eso. Él dijo, escrito está. Ahora, escrito está y dijo exactamente lo que está escrito. Entonces, Apolo sabía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Ojo que el conocimiento de la Biblia hay que exponerlo con entusiasmo. Y dice, sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Entonces Apolo estaba predicando lo que él sabía, pero aquí dice que sabía mucho de la Biblia. Lo oyen 2 personas y le dan la información que le falta acerca del Nuevo Testamento y la Biblia dice, ¿verdad? Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que gracias al amor de Dios había creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Entonces el conocimiento que tenía este hombre le ayudaba a convencer. Nosotros, si no podemos explicar con la Biblia de qué se trata el nuevo nacimiento, todavía estamos en pañales. Es más, sí, en pañales. No puede ser. No puede ser que uno no pueda explicar el mensaje de salvación con la Biblia a cierto tiempo de haber empezado en el camino. No puede ser. No puede ser que uno no se sepa los 10 mandamientos de memoria, uno por cada dedo. Está en Proverbios 7. O sea que por eso tenemos 10 dedos. Y cada dedo tiene una huella digital unipersonal, que si yo toco algo que no es mío, ¿verdad?, llegan al culpable. Son 10 mandamientos y es individual el cumplimiento. Cada persona, dice la Biblia, que debe dar cuenta de Dios. Pero entonces los 10 dedos son para contar por lo menos 10 mandamientos. Hay gente que no se lo sabe. No puede ser. La Biblia dice que hay mandamientos y estatutos. Por ejemplo, hay mandamientos en el libro de Levítico, donde el Señor dice que son una muestra de que uno tiene reverencia a Dios el cumplirlos. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Levítico, hay un mandamiento que dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y tendrás temor de mí, yo Jehová. Ese está muy interesante, porque él dice que si uno le tiene reverencia a él, entonces cuando una persona con canas se pone de pie y honra al rostro del anciano. Es un mandamiento.
Y está en la Biblia y dice que el que firma es yo, Jehová. Eso está en el libro Levítico. Mucha gente no lee Levítico porque piensa que ya eso está obsoleto. No, eso no está obsoleto, ¿verdad? El tema de las relaciones íntimas que Dios desaprueba están en Levítico. Por ejemplo, ahí viene la homosexualidad. La homosexualidad no viene en los 10 mandamientos. Eso está en Levítico y en otros libros del Antiguo Testamento. Pero si yo no lo conozco, entonces ¿dónde está mi interés, verdad? De crecer en la fe. Tiene que ser genuino, ¿sí? Voluntario, ¿sí? El día de hoy el Señor nos está diciendo, como congregación, el otro febrero cumplimos ¿cuánto, doña Alexandra? ¿De tener reuniones presenciales? Empezamos en él. Son 3. El 22 es uno, el 23 es otro. Llevamos 3. Juanca. Jamie. Desde la presencial número 1 en la casa de doña Alexandra. Vamos para 4. El 26 de febrero del 2021 fue la primera. Cumplimos 4 años. Ok, entonces si fuéramos un bebé, ya tenemos los dientes de leche, todos, hasta los premolares. Ok, entonces todos, bueno, los que llevamos ese tiempo, ¿verdad?, de estar recibiendo doctrina o más, si uno ya no está comiendo alimento sólido, ¿verdad?, es un bebé espiritual. De acuerdo a lo que estamos leyendo, ya vamos a ver la evidencia. Bueno, entonces ahí dice que Apolos era muy diestro con la palabra de Dios y él usaba su conocimiento para convencer. Y dice que lo hacía con entusiasmo. Y dice que él quería recorrer, nadie lo estaba obligando. ¿Ok? ¿A dónde llegó? A la iglesia amada. Entonces es una simbología de que si yo amo a Dios, yo me preparo, ¿verdad?, conociendo la Escritura. Porque entonces, ¿cómo voy a predicar algo que yo no conozco ni yo mismo? ¿Cómo el Señor le va a dar un arma a un bebé? No se la va a dar, porque más bien va a operar en contra. Algunos, ¿verdad?, del ministerio, se le notan frutos de crecimiento espiritual genuino. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Ok, evidencias de inmadurez espiritual. Vámonos al libro de Jeremías. Vámonos, es que ustedes lo buscan allá y yo aquí. Jeremías 1. El nombre Jeremías, ¿quién se acuerda qué significa? Muy bien, Catherine, sí, al que Jehová escoge. Al que Jehová escoge. Todos los nombres de la Biblia tienen un significado y tiene que ver con la personalidad del que está escribiendo y con la historia de vida, ¿verdad? Entonces Jeremías, en el capítulo 1, voy a leer el versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, y dice: vino pues palabra de Jehová a mí, ahí está hablando Jeremías en primera persona, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué dijo Jeremías? Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Cuál es la primera señal de madurez que le está diciendo el Señor a Jeremías? La obediencia. Le está diciendo: todo lo que yo le diga que vaya, usted va a ir. Él creía que no estaba preparado, se lo dice, que era un niño. ¿Y cuál es la primera señal que le da el Señor de que no es cierto? Hágame caso. ¿Es como un chiquito o no? En el momento en que un niño, ¿verdad?, no respeta la instrucción del padre o de la madre, ¿verdad?, está mal. Hay que corregirlo hasta que él haga caso. Entonces, la primera señal de inmadurez espiritual es que uno esté haciendo algo que el Señor en su palabra dice que no hay que hacer y uno lo sigue haciendo. O que ya el siervo de Dios, que es como un peón,
¿verdad? Porque el dueño de la finca es él, ya le haya dicho a uno, vea, usted tiene que corregir esto y esto y esto. Y lo agarre como si fuera una sugerencia, entonces ahí eso es una señal, ¿verdad?, de inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no entiende que no es que el pastor sea un metiche o que se meta en lo que no le importa, sino que es el trabajo que está haciendo el pastor, ¿verdad? Primero para no entrar en juicio con el dueño y después porque eso es lo que hace un pastor, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, por lo menos, que tiene que hacer un pastor, que es guiar a las ovejas. Pero si la oveja no quiere, entonces la primera señal de inmadurez espiritual, ¿verdad? El Señor le dice a Jeremías, no diga que usted es un niño, porque a todo lo que yo lo mande usted va a ir. Es una señal de madurez, ¿verdad? Y después el Señor, cuando uno sigue leyendo, en el versículo 17, es un versículo muy interesante, porque le vuelve a decir a Jeremías que lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad?, no solo es un mandamiento que él puede desechar, sino que si no lo hace va a haber una consecuencia. ¿Qué dice el versículo 17? Tú pues ciñe tus lomos, levántate y hablarás todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esa es una buena oferta, si uno la entiende, ¿verdad? ¿Cuál es la oferta? Buena, haga lo que yo le digo para que no lo quebrante. ¿Ok? Sigue siendo la obediencia. Ahora, ¿Jeremías fue obediente? Por supuesto. Fue obediente. Ahora, ¿fue popular en el reino de Israel? No. No. ¿Hizo algún milagro Jeremías? No hizo ningún milagro documentado, pero tenía la revelación de Dios. Pero no le hicieron caso. La mayoría no le hicieron caso. Entonces, evidencias de inmadurez espiritual. La primera es la desobediencia. ¿Cómo le va a dar el Señor? Entonces, un don, ¿verdad?, de alto nivel, porque la Biblia sí dice que hay dones mayores, ¿verdad?, como el de profecía. El don de profecía no es solo decir lo que va a suceder, sino poder entender la Escritura de una manera sencilla y también conectando, ¿verdad?, todas las concordancias desde el principio hasta el fin. Ese es el don de profecía. Pero ¿para qué el Señor se lo va a dar a alguien, verdad?, si no está preparado para usarlo? Yo me acuerdo que incluso hace unos años había un anuncio de unas llantas que son de muy buena calidad, que las usan los carros de Fórmula 1. Y el anuncio decía, ¿verdad?, ¿qué es el poder sin control? ¿Qué es el poder o la potencia si no hay control? ¿Verdad? Y salía el nombre de las llantas, ¿verdad? Y uno decía, qué bueno. O sea, sí es cierto, ¿eh? ¿De qué sirve que el carro tenga 1000 caballos de fuerza si en una curva patina y se va a ir, ¿verdad?, para afuera? No, es cierto. O sea, ¿de qué sirve el poder de Dios si no hay dominio propio? ¿Para qué va a usar uno el don? Para perderse uno, ¿verdad? Entonces, dice aquí, están pequeñitas las letritas de arriba porque ya eso lo leímos. Igual, dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto quiere decir que es hasta que el Señor vea por nosotros. Igual el pastor tiene que ir creciendo en conocimiento, porque cuando llega uno a tener todo el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Si hay estudios, que hay páginas y páginas y páginas escritas de un solo versículo de la Biblia, donde los investigadores se meten a bucear, por decirlo así, de todo lo que ese versículo dice. Entonces la Biblia es tan sencilla de que un niño que esté apenas empezando a caminar pase sin ahogarse. Pero lo que el Señor nos manda es a profundizar. Eso está en Proverbios 25:2. ¿Quién quiere leer Proverbios 25:2? Proverbios 25:2. Ese hay que subrayarlo. El que quiera leer tiene que venir aquí para que lo escuchen los del canal. Sí, Yor. Ah, bueno, Gloriana. Sí. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gracias.
Ok, entonces la Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros para ser reyes y sacerdotes para siempre, no aquí, aquí somos siervos. Pero aquí dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. ¿Qué significa eso? A Dios le place dejar la información, ¿verdad? Por decirlo de una manera, encriptada. Es como el tema de las bestias que salen en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El que lee eso por primera vez dice, pero ¿y qué son las bestias? ¿Por qué una de la tierra, otra del mar? ¿Por qué las diademas? ¿Por qué el dragón? ¿Por qué las estrellas? ¿Verdad? Ahora, toda esa simbología la explica la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero entonces el Señor es como, bueno, si quiere, investigue. Entonces dice aquí, gloria de Dios es encubrir un asunto, es parte de su carácter, es dejar la información no tan a la vista. ¿Ok? Y dice que si uno, ¿verdad?, se está comportando como lo que Él quiere que uno sea, que es un rey y sacerdote, entonces uno investiga. Salomón lo hizo. La Biblia dice que Salomón, Dios le dio sabiduría como a ningún otro rey que había habido antes ni después de él. Y dice la Biblia que Salomón disertó acerca de animales, ¿verdad?, de plantas, y escribió un montón de información que él mismo investigó. O sea, él observaba la naturaleza y le llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, aquí dice que Dios le place que uno investigue la palabra de Dios. Ahora, ¿eso es a la fuerza? No, no es a la fuerza, pero es una buena evidencia para él de que la persona quiere crecer espiritualmente. Dice el 14 en la pantalla, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Esa es una señal de inmadurez. ¿Verdad? Que llega alguien predicando cualquier otra cosa y anda así como moviéndose con el viento. No, por eso es que uno tiene que estar fundamentado en la sana doctrina, porque va a haber gente que quiera que uno siga doctrinas diferentes. Entonces, estar cambiando doctrinalmente de posición es una señal de inmadurez espiritual. Sí, eso dice aquí. Y después dice en el versículo que sigue, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, otra señal de inmadurez espiritual es que uno es fácilmente engañable. Si el Espíritu de Dios está activo en una persona, la Biblia dice que por más torpe que sea, no se va a extraviar del camino. Satanás es astuto. Sí, la Biblia lo dice en Génesis 3, que es el más astuto de todos los animales que Jehová Dios creó. Pero si yo soy hijo de Dios y el Espíritu de Dios está activo en mí, entonces pasa lo que pasó con Daniel, ¿verdad? Enfrente de Nabucodonosor. ¿Quién fue el que le reveló el sueño a Daniel? El Espíritu Santo. Y ni siquiera había oído el sueño de Nabucodonosor. ¿Y qué le dio el Señor? Le dio el sueño y la interpretación. ¿Ok? Y se salvaron. O sea, fue algo que resultó en que les perdonaron la vida a un montón de gente. Igualmente, cuando José, ¿verdad?, el papá legal de Jesús, porque llevaba, ¿verdad?, su linaje, pero no el genoma, pero José era el que estaba a cargo de la familia, cosa que está en la Biblia. Ahora, la Biblia dice que se le apareció un ángel en sueños y le dijo que se fuera a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Entonces, ¿qué fue? ¿Que lo vio ¿a dónde? No, el Espíritu Santo le reveló que lo querían matar. Entonces, no era engañable porque ya estaba el Espíritu de Dios, ¿verdad?, dándole información antes de que el evento suceda. Eso sucede para cuando uno está en obediencia. Porque la Biblia dice que hay miles de promesas en la Biblia para el creyente en obediencia. Y una de esas es que no lo va a entregar a uno a la voluntad del enemigo. Eso está en la Biblia. No lo va a entregar a uno a la voluntad del enemigo, en obediencia. Entonces, si uno es fácilmente engañable, ¿verdad?, entonces es una señal de inmadurez espiritual, porque aquí lo dice. Ahora, el que esté engañando puede ser incluso un familiar. Sí puede ser, lo vimos en la parábola del sembrador, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo 10 que los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Pero si yo estoy firme y ya no soy un niño espiritual, entonces yo sé discernir qué es lo que se está moviendo ahí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una lucha contra espíritus, no contra la persona. La persona sí le toca la obediencia, eso sí le toca. ¿Okay? Porque lo podemos ver en la evidencia en la Biblia es que el Señor Jesucristo, al único que liberó de una condición de no tener libre albedrío, ¿a quién fue? El endemoniado ese no tenía dominio propio, ¿verdad? No lo podían ni agarrar, quebraba los grilletes, se hería con piedras, vivía en los sepulcros desnudo y era como una fiera. A veces no empezó a predicarle. ¿Y qué iba a predicarle? Si, ¿verdad? Si había un montón de demonios dentro, legión. A los demás, ¿verdad? Recibían el mensaje y lo desechaban. Y no dice que fuera un espíritu inmundo el que estuviera ahí entorpeciendo. Es simplemente que no querían. No querían. Y a esos el Señor dice que no los persigue. Él no los persigue. No, hágame caso. Mire que, ¿verdad? No se preocupe por eso. Después lo vemos. No, ¿cuál? El Señor nunca habló el Evangelio, ¿verdad? Suavizando el mensaje. Y al que liberó, que tenía el dominio propio, no propio, fue a uno. ¿Ok? Entonces no es tan cierto el tema, ¿verdad? Sí pueden haber ataduras y un montón de otras cosas, ¿verdad? Adicciones, licor, pornografía, sustancias, etcétera, pero sigue estando la voluntad de por medio. El querer le toca a la persona. Ok, entonces, síntomas de inmadurez espiritual es que uno sea fácilmente engañable o manipulable, que lo hagan a uno moverse de la posición de obediencia. Eso es una señal de inmadurez espiritual. Ok, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios, vea qué interesante 1 Corintios. ¿Quién escribió 1 Corintios? Pablo, el apóstol. Y cuando uno lee 1 Corintios, capítulo 1, Pablo empieza a decirle a esta iglesia, que es la misma que él le dice que no les podía hablar como espirituales porque todavía estaban en la carne. Pero vea lo que les dice antes de eso. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él con toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían los dones espirituales, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí Pablo le está diciendo que le da gracias a Dios de que en todo fueron enriquecidos en palabra y ciencia. O sea, la ciencia aquí en este texto es que estaban entendiendo el mensaje. Y además dice que no les faltaba ningún don. Y después les dice que están en la carne. Entonces vea qué peligro que es recibir los dones, ¿verdad? Y estar todavía inmaduro espiritualmente porque se puede convertir en algo que vaya en contra de uno. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona se autoengañe pensando que si el don que Dios le dio a uno no ha dejado de funcionar, es porque yo estoy bien con él. Pero hay un versículo que dice, ¿verdad? Alejados de mí, y dice malditos, nunca os conocí. Y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, sanamos enfermos. Y, sí, pero no los conozco. Y dice hacedores de maldad, quiere decir que no estaban en obediencia. Entonces, gloria a Dios al Señor que nos lleva de la mano como niños, ¿verdad? ¿Hemos visto la gloria de Dios con cosas sobrenaturales? Sí, lo hemos visto. Todos hemos visto el poder de Dios. Y el Señor nos ha dado, ¿verdad?, esa manifestación de su poder para que uno anhele el crecimiento espiritual. Es el mensaje de hoy. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Aquí dice que es una evidencia de ser un niño en Cristo. Si hay contiendas, celos, disensiones. ¿Qué es disensión? Que no se puede poner uno de acuerdo con alguien porque siempre es un problema. Santiago 4, del 2 al 3 dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen. Este es el versículo que explica por qué es que uno no obtiene lo que está pidiéndole a Dios. Porque si uno es un niño espiritualmente y le está pidiendo a Dios un don de alto nivel y no ha llegado todavía, es porque uno no está pidiendo desde la posición correcta. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de algunas cosas y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Entonces todavía está el yo. Todavía está el yo. Entonces no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño a mí. Y eso tiene que ver con el tema de los dones espirituales. Uno puede pedir dones espirituales, sí, los va a recibir. Si está uno en una posición de crecimiento espiritual, bien. Ahora, ¿dónde dice el tema de los 3 años también? Porque 3 años, ¿verdad? Así como el niño le salen los de leche a los 3 años, empiezan a salir antes. Pero de acuerdo a la ciencia, a los 3 años sí o sí tiene que tener todos afuera. ¿A qué edad se le empiezan a caer? Para ya los definitivos, a los 6, le da otros 3 años. Y las del juicio salen a los 17, que son las cordales, ¿verdad? Muy interesante porque tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con lo espiritual. ¿A dónde hay un versículo que coincida con lo de los 3 años? En Lucas, capítulo 13. Por eso es que el Señor, ¿verdad? Hoy nos está invitando a analizar el tema de que si somos maduros en la fe o si todavía somos niños. En Lucas capítulo 13 dice, parábola de la higuera estéril, en el versículo 6, dice, ojo que es una higuera estéril, ¿verdad? O sea, no hay fruto. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahí están los 3 años. Es parecido a los dientes de los chiquitos, ¿verdad? Qué interesante que el Señor haya planeado que primero los de leche y después que terminen siendo 32, ¿verdad? Pues son 32 cuando salen las cordales, pero las cordales salen a los 17. Es la adolescencia. ¿Cómo se le dicen a las cordales? Las muelas del juicio. Las muelas del juicio. Esa edad es una edad muy vulnerable para una persona. La adolescencia. Entonces el Señor todo lo hace perfecto, ¿verdad? Si uno no está ya en un nivel espiritual donde se le puede dar alimento sólido, eso se le llama apostasía. Apostasía. En Hebreos 5, el autor del libro de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que el alimento sólido es para la persona que lo que tiene lo ha utilizado y lo ha usado. Si no lo ha usado, ¿para qué le van a dar más?
si no está usando lo poco que tiene. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán. Pero si uno no es fiel en lo poco, ¿para qué le van a dar más? Ahora, aquí hay una advertencia, porque cuando uno lee el libro de Hebreos, dice que una persona puede llegar a caer en una condición espiritual donde se va a endurecer tanto, no porque no sepa, sino porque no usa la palabra de Dios y no ha crecido, que se va a estancar y va a quedar como un enano espiritual hasta que se muera. Y dice que esa persona se puede perder. Y eso está en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí dice que ese es el fundamento de la doctrina cristiana, esas 6 cosas que uno tiene que dominar así, como Apolos, el de la historia. Aquí dice que son 6 cosas, el fundamento. Va a hablar del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la imposición de manos para que el Espíritu Santo se manifieste. Ese es el fundamento. Ahora, si un constructor tiene que volver a empezar a tirar el fundamento cada semana, cada 2 semanas, cada 6 meses, de ahí hay que cambiar el constructor. No sirve. Es sentido común, ¿verdad? Pero puede ser que la persona necesite que el Señor le pegue un empujoncito. Dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí dice que una persona que esté exponiendo mal testimonio de la fe para la gente que no conoce a Dios es un síntoma de ser inmaduro espiritualmente. Sí, y además de eso, eso trae juicio. ¿A qué embajador de una nación, verdad, que está representando un país y lo agarran cometiendo un delito, lo van a dejar en la misma posición? No lo dejan, lo quitan. ¿Por qué? Porque dejó en mal al país. Entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo y lo que estamos haciendo es dejando por el suelo el Evangelio, entonces en algún momento va a haber juicio sobre uno. Sí, eso está aquí lo dice. Y pone un ejemplo. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, como la filmina que José puso al principio. Entonces, sí puede haber, ¿verdad? Peligro si no hay crecimiento sostenido. ¿Cuánto dura una persona creciendo? Una persona, digamos, ¿verdad? Hay gente que termina a crecer hasta los 21 años. Ya después, ¿verdad? Ya el periodo de crecimiento terminó y lo que viene es, ¿verdad? Bueno, hay unos años ahí donde pareciera que no pasa nada, pero digamos que ya después va así, el tema del envejecimiento. El niño o la niña no crece toda la vida, tiene un tiempo para crecer, ¿okay? Y eso tiene que ver también con lo espiritual. En el momento en que el tiempo que Dios da para que uno crezca y deje de ser un inmaduro espiritualmente, ese puede llegar a su fin. Sí, está en Hebreos 6. Entonces, ¿cuál es el alimento que Dios espera que nosotros anhelemos? La palabra de Dios. Y cada vez conocer más, no conformarme con lo poco que yo sé. Porque el mismo apóstol dice que el que crea que sabe algo, no lo sabe como lo tiene que saber. Eso es lo que dice el apóstol. Y Pablo manejaba el Antiguo Testamento. No había electrónica, no había tabletas ni nada de eso. No, era aquí el Espíritu de Dios, ¿verdad? Bueno, el mensaje de hoy es ese. Cada uno tiene que evaluarse si anhela o si está anhelando la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, o está anhelando otras cosas. Y si hay interés, la oveja tiene que buscar el agua. En el momento en que los siervos de Dios no estemos disponibles por negligencia, ¿verdad?
o por falta de disciplina o por lo que sea, ya ahí sí es responsabilidad, ¿verdad?, del peón, no de la oveja. En Ezequiel capítulo 34, ahí dice que Dios va a juzgar entre oveja y oveja. Ahí lo dice. Él dice, y a las ovejas que han recibido doctrina y doctrina y doctrina y no la comparten, le dice ovejas engordadas. Está en Ezequiel 34. Voy a leer eso antes de terminar, nada más para dejarlo ahí. Ezequiel capítulo 34, hay un título que dice, profecía contra los pastores de Israel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni cuidasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Es una advertencia, ¿eh? Antiguo Testamento. ¿Qué significa Ezequiel? También tiene un significado, ¿verdad? Igual que Jeremías. Y Ezequiel significa al que Dios ha fortalecido. Ahora en el versículo 16, el Señor, de ahí mismo, el Señor ahora sí, ya reprendió al pastor y le dijo, ¿verdad? Póngale. Ahora sí, va con las ovejas. Y dice, versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies han enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro y acornearon con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces, el Señor juzga a los pastores y las ovejas. ¿Cuál es la oveja engordada? Dice aquí, la que come y toma agua, pero en vez de compartir, maja el pasto para las otras y ensucia el agua para las que vienen detrás. Jesús se lo dijo eso a los fariseos, que ellos ni entraban ni dejaban entrar. ¿Verdad? Es como no presta, ¿cómo es? No pica leña ni presta el hacha, es algo parecido. Sí, no, ¿y para qué una oveja va a recibir tanta y tanta doctrina y tanta si no está compartiendo lo que está recibiendo? Y más bien entorpece que las otras que sí quieren reciban. Por eso a veces el Señor hace stand-by, ¿verdad? Por aquí, porque ya están llenas y no hay fruto,
y pasa el peón para otro lado. ¿Hasta qué? Hasta que el momento en que la oveja esté en una condición de llevar fruto y entonces ya esté preparada para lo que viene. ¿Qué es? De allá en vez de puré es algo más sólido. Liberación espiritual, por ejemplo. Aquel día vimos una aquí en la congregación. Había gente que no la había visto, por lo menos no en vivo, ¿verdad? O sea, no directo. Eso es alimento sólido, ¿verdad? Entonces el Señor nos lleva de la mano, pero hoy lo que el Señor quiere es que la oveja que esté rezagada, de que emparejemos, ¿verdad? Para ir todos creciendo en unidad y en fe. Entonces vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por el mensaje. El mensaje está claro, no es un mensaje complicado. La primera señal de inmadurez espiritual, ¿cuál es? Sí, exactamente. La desobediencia. La desobediencia es la primera señal de que el niño no ha dejado de ser niño. Todavía hay que corregirlo. Entonces, cuando ya el niño hace caso, entonces ya iba creciendo, ¿verdad? Bueno, Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el mensaje que nos das hoy, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Padre. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así como lo hacen en el cielo, que se haga en la tierra. La misma oración lo dice, que la obediencia, Señor, hacer tu voluntad, no la nuestra, es una señal de que genuinamente nosotros, Señor, nos estamos sometiendo a tu autoridad. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 11, que es una profecía que habla del Señor Jesucristo, de 750 años antes de que Jesús naciera. Y la Biblia dice que Isaías escribió acerca de Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice, y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. La palabra de Dios dice que el temor a ti, la reverencia, es el primer paso para la sabiduría. Si hay reverencia y si hay desobediencia, no estamos en el camino de la sabiduría. Y lo que hemos aprendido, Señor, nos va a ser quitado, dice la Escritura, y se le va a dar a otro que sí lleve los frutos. Te pedimos, Padre del cielo, que el mensaje, Señor, caiga en tierra fértil y que dé fruto. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que seamos oidores y hacedores, y no solo oidores olvidadizos de tu palabra. Señor, gracias por la palabra, Señor, que es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Así lo estamos declarando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Adelante, José. Bueno, gloria a Dios por ese mensaje tan poderoso, ¿verdad? Tan sencillo, así como lo dio el pastor, ¿verdad? Porque solo Dios da esa sabiduría para poder tomar un mensaje tan amplio, ¿verdad? Y hacerlo y entregarlo de forma sencilla. Entonces, bueno, yo creo que parte o el mensaje principal, ¿verdad? Se centra en que debemos de estar pegados a la palabra de Dios, ¿verdad? Que se crece estudiando la palabra de Dios. Eso, bueno, me estaba acordando también de 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo de 3 al 4, que dice que en los postreros tiempos, que estamos ahora, ¿verdad? Los tiempos finales, no soportarán la sana doctrina. Y bueno, uno lo va viendo, ¿verdad? Conforme se va subiendo el nivel, como lo dice el pastor, poco a poco, hay veces sentimos, ¿verdad? Como es como más difícil, más durillo, ¿verdad? Pero es parte de seguir creciendo. Así que a todos, ¿verdad? Invitados, como lo dice el pastor también, ¿verdad? Salir de aquí y no el día de mañana, el día lunes ya se nos olvidó, sino es día con día, recordar que tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, para finalizar la transmisión de YouTube, ¿verdad? Todos los hermanos que nos ven por la transmisión, vamos a ponernos de pie, los invito a ponernos de pie para hacer la oración final con ellos. También, bueno, recordarles a todos los que nos están viendo por la transmisión,
nosotros acá, después de cortar la transmisión, siempre realizamos las alabanzas para el Señor. Entonces, invitarlos, ¿verdad?, para que puedan hacer sus alabanzas ahí, en sus cuartos, en sus casas, en lo individual, porque es agradable para el Señor. Entonces, Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos guía a toda verdad. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos enseñas, Señor, que solos absolutamente no podemos, Señor, sino que hay que buscar tu palabra, hay que buscar esa agua de vida, Señor, que tú lo pones a disposición de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Pero nos toca a cada uno, Señor, ir a buscar esa agua, Padre Santo. Ir a buscarla con un corazón sincero, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta enseñanza, Señor, la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para aplicarla día a día, Señor, como lo dice el pastor, no guardarla en el teléfono, no guardarla en un cuaderno que tal vez nunca vayamos a abrir, Señor, sino en nuestro corazón, para aplicarla día a día, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también protección, Señor, para todos los hermanos que están aquí, Padre Celestial, para todas las personas que nos ven por la transmisión, para que tú nos guardes, Señor, guardes nuestros pensamientos, guardes nuestras emociones, Padre Santo, nuestro corazón, para que tú, Señor, seas nuestro pensamiento mañana, tarde y noche, Señor, en todo momento, para que meditemos, Señor, en tu palabra, para que profundicemos en tu palabra, Señor, todo el día también, porque eso también, Padre Celestial, tú lo dejas en tu palabra, en Josué, Señor, que hay que meditar la palabra, en Josué 1, que hay que meditar la palabra día y noche. Y también, Señor, recordar también, Padre Celestial, a todos los que tenemos hijos, Señor, que tenemos una responsabilidad muy grande con ellos, que hay que sacar el tiempo, Señor, siempre para guiarlos, Señor. Te pedimos sabiduría también por eso, Señor, para que tú primeramente nos enseñes a nosotros, Señor, para luego poder enseñar a nuestros hijos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que instruye al niño en tu camino, ¿verdad? Y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Así, Señor, lo creemos en fe, Padre Celestial, que nuestros hijos, Señor, crecen firmemente, fuertemente en fe y nunca se apartarán de tu camino, Señor. Entregamos también en tus manos, Señor, esta semana que inicia el día de mañana, Padre Santo, primer día de la semana, para que, Señor, tú bendigas, Señor, la obra de nuestras manos, Señor, todo lo que hacemos, ponemos en tus manos, Señor, todo nuestro trabajo, estudios, Señor, pero sobre todo ponemos en tus manos, Señor, toda la parte espiritual, Señor, espiritual tuya, Señor, para poder crecer, para poder seguir, Señor, comiendo alimento sólido, Padre Celestial. Gracias por esta prédica, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y tu presencia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.